una personalidad muy apreciada en el medio culinario, quien ha escrito varios libros de investigación, los cuales han contribuido a la preservación y promoción de la cocina en nuestro país. Sus trabajos y escritos acerca de la tradicional cocina mexicana los ha plasmado tanto en las páginas de los libros como en los diarios de mayor circulación, como lo ha realizado en colaboración con Marco Buenrostro con su columna Itacate en el diario La Jornada. Junto con Marco Buenrostro han realizado diversos libros como el maravilloso Nopal y Amaranto, editado por Grijalbo, Cocina prehispánica y colonial, en la colección Tercer Milenio de Conaculta, y la alimentación de los antiguos mexicanos de la historia natural de la Nueva España de Francisco Hernández, editado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Estas son algunas de las publicaciones que ella ha realizado y hoy tenemos el privilegio de escucharla aquí. Para los campesinos y las campesinas de Ixtenco es un privilegio tener a la maestra Cristina. Siempre la leemos nada más, hoy la vamos a escuchar. Maestra, por favor, muchas gracias. Muchas gracias. No, maestro Cornelio, yo primero le agradezco mucho al maestro Cornelio Hernández que me haya hecho favor de invitar a estar presente hoy con ustedes y decirles que el privilegio, la verdad, es mío. Y mucho más después de escuchar a mis antecesores y pues constatar lo que ya sabemos en relación al maíz, pero que nunca se acaba, es un universo infinito y eso es extraordinario. Dicen los jóvenes, no te lo acabas, pues no te lo acabas. El mundo del maíz es de veras portentoso, extraordinario, emocionante. Y justamente la plática que hoy me toca darles tiene un título, se llama ¿Por qué México debe ser santuario del maíz? Y esto viene a cuento porque un chef muy estimable, Pablo San Román, español por cierto, pero que valora más a veces nuestra cultura que muchos mexicanos y mexicanas, me lo encontré en la premiación que se le hizo a Abigail Mendoza, que es premio nacional hoy, y le decía, Pablo, necesito hablar contigo, nuestro maíz está en riesgo, y me dijo, México debe ser santuario del maíz. Y me encantó la frase, me encantó, y entonces la compartí con mis compañeros en la campaña Sin Maíz No Hay País, en la que me honro de participar desde sus comienzos hace 20 años, y les dije, oigan, ¿cómo ven que la campaña de defensa frente al panel de controversia con Estados Unidos le pongamos México Santuario del Maíz? Entonces es el hashtag México Santuario del Maíz, el nombre de nuestra campaña. Y la pregunta es esa, ¿no? Y lo que hemos estado escuchando esta mañana, pues es la respuesta, y muchas más respuestas también. Yo voy a ir de volada, o sea, pero de volada, corriendo, primero mencionando algunas de las maravillas del maíz, luego algo en relación con el maíz como Dios, luego la cocina del maíz, la nixtamalización, y me quisiera detener muy especialmente en el tema de los riesgos, porque sí, ahorita de veras, consideramos que estamos en un punto crítico para la preservación de los maíces mexicanos, porque esto que hablaban las compañeras antes, de los impactos de las grandes transnacionales, de su piratería, de su codicia, de su ceguera, en lo que esto que aquí hablaban, o sea, hay cosas que no tienen precio y desgraciadamente en el mundo contemporáneo todo se traduce en dinero, como si fuera el único valor. Atahualpa Yupanqui, este gobernante inca, cuando lo estaban atormentando los españoles porque querían saber dónde estaba el oro, igual que hicieron con Cuauhtémoc, les preguntó, ¿qué ustedes comen oro? Y yo les preguntaría a esos desalmados, ¿qué ustedes comen billetes? ¿No? Porque pareciera que así es. Y nosotros estamos en otra lógica,
Y no debemos entrar en esa lógica mercantil, debemos quedarnos en esta, que es la que nos pertenece, que es con la que nos identificamos tan plenamente, que escuchamos hoy eso. Es que hay cosas que no tienen precio, es nuestro patrimonio, es lo que nos permite ser, es lo que nos permite vivir. ¿Precio? ¿Cuál precio? ¿No? Entonces, bueno, voy volando. Primero, que considero, Vandana Shiva, una filósofa de India que acaba de estar con nosotros y que vino de India por defender la posición de México frente al mundo en relación con la defensa del maíz y que ha sido una defensora de las semillas de su país y del mundo entero, decía, todo lo que tenemos se lo debemos a la naturaleza. Ella es la gran benefactora y es así. En la naturaleza estaba todo lo que hoy nos permite ser, pero yo añadiría que sí está en la naturaleza, pero luego viene el trabajo humano, ¿no? Viene la observación, viene el amor, viene el cuidado, y ahí es donde empiezan a ocurrir estas maravillas. Una maravilla es que a partir del teocintle, ustedes lo pueden ver ahí en los puestos, estos granitos duros, unos cuantos apenas en la espiga, hayamos podido transitar hasta llegar aquí. O sea, esta es la primera gran maravilla. Y eso fue un trabajo que, dice el doctor Antonio Turrent, debió durar 1000 años, en que de generación en generación se fue transmitiendo el conocimiento sin cesar, de manera oral. Extraordinario. Hoy asombra a los biólogos que haya podido darse ese paso y se vuelven locos, ¿no? Con cosas como el maíz tunicado. O sea, ¿dónde está el truco? No, el truco no hay truco. El truco es el trabajo campesino, el conocimiento. Para mí, científicos porque hicieron un trabajo de prueba y error en la tierra, con la planta. ¿Por qué? Me pregunto así, ¿por qué el teocintle les gustó tanto como para dedicarle tanto trabajo? Bueno, pues allí uno empieza a pensar, la caña es dulce, ¿no? Entonces debió gustarles los azúcares de esa caña. Hay investigadores que piensan que hasta se fermentaron esos azúcares y hubo una bebida a partir de ellos. Pero luego la parte más importante es que los granitos del teocintle en el rescoldo del fuego revientan y forman palomitas. Y aquí es donde debió ocurrir que dijeran, híjole, sí, porque moler esos granos para sacar tantita harina sí estaba francamente complicado. Pero moler las palomitas fue mucho más fácil, o comérselas así, y entonces empezar a experimentar que eso era un buen alimento, y decir, de aquí vamos a ver qué logramos. Y entonces yo me acuerdo del doctor Turrent diciendo, pero es que en el teocintle los granos brincan cuando se maduran y hay que irlos pepenando de uno en uno. Entonces, ¿qué quiero lograr? Quiero una mazorca en la que no brinquen los granos, que estén atados a los lotes. Y eso me va a permitir desgranarlos a mí y no andar entre la tierra encontrándolos. Pero en ese momento viene otro paso extraordinario, que es la planta se hace dependiente de mí. No puede ser si yo no la desgrano. Si ustedes dejan los granos en una mazorca, lo han visto, sí germinan, pero nunca alcanzan su tamaño total. Entonces, hay esa dependencia, pero luego está la otra dependencia. Yo no puedo vivir sin maíz porque es mi alimento. Y entonces se establece ahí un vínculo extraordinario, que es el que hace que, por ejemplo, en ceremonias en la Huasteca, las mujeres cuando se cosechan los primeros elotes, se va a la milpa, se traen las plantas del maíz, la toman entre sus manos y empiezan una danza que es como ellas al viento. ¿Dónde está la mujer? ¿Dónde está la planta del maíz? Son una. Somos una unidad con el maíz, somos inseparables. Y por eso luego vienen los mitos de origen.
¿no? Dice el Popol Vuh, solo de maíz amarillo, de maíz blanco, está hecha la carne del hombre, de la mujer. Entonces, somos hombres y mujeres de maíz. Y esto es algo que nos hace totalmente diferentes, incomparables a otras culturas. Sí somos de maíz también. Otros países que formaron parte de Mesoamérica, hasta Honduras, Costa Rica, luego también países de América del Sur, donde el maíz llegó, se hizo presente, se sacaron un sinnúmero de razas y variedades, y hoy está en las mesas diarias de los peruanos, de los colombianos, de los venezolanos, de los ecuatorianos, etcétera, que son sobre todo las culturas andinas. Entonces, tenemos la misma problemática, estamos hermanados, somos de maíz en toda América, porque si nos ponemos todavía a pensar más y volteamos los ojos hacia Estados Unidos, recordemos que nuestro territorio llegaba hasta la mitad de lo que hoy es Estados Unidos, ¿no? Y que los pueblos originarios que estaban allí asentados, hoy todavía siguen cultivando en milpa, maíz, calabaza y chile. Entonces, estas culturas siguen siendo culturas milperas, siguen siendo culturas. Son los indios Hopi, los indios Pueblo, los Navajo, etcétera, que siguen conservando sus propios maíces. Y además, se hablaba aquí el doctor Alarcón de los tuxpeños. Me decía el doctor Alejandro Espinosa, prácticamente todos los maíces que usa la industria para haber hecho los híbridos e incluso los transgénicos derivan de los maíces tuxpeños, de la raza tuxpeño mexicana. Son nuestros maíces. Ellos no inventaron absolutamente nada, nos robaron eso para la industria, para patentarlo, y ahora le ponen una etiquetita y dicen que es suyo, ¿no? Eso para mí está claro. Es como si yo me robo un plato, atrás le pongo mi nombre y digo, ya es mi plato. Pues esto no es tolerable, ¿verdad? Pero en fin. ¿Qué otras maravillas tiene el maíz? Su capacidad de adaptación. Fíjense cómo inmediatamente empezamos a encontrar, sí, polen de maíz en la cuenca del Balsas, pero luego maíces arqueológicos en las cuevas de Coscatlán, en Guilanaquitz en Oaxaca, en la Cueva de la Perra en Tamaulipas, y así sucesivamente. ¿Qué quiere decir? Que todas estas personas fueron intercambiando. Esto mismo que decían las compañeras que se hace ahí entre las sierras altas, medias y bajas, de híjole, aquí se meló el maíz, pero tú tienes. Entonces, órale, te intercambio. Y entonces voy al mismo proceso. Pruebo y pruebo y pruebo. Y entonces estas cosas que también decía Giovanni, para que una raza se establezca, tengo que estar la prueba y prueba y prueba. O sea, hay trabajo humano. Y ese trabajo es nuestro, es patrimonio. Nadie nos lo puede robar. Y esa capacidad de adaptación justamente es el abanico extraordinario que nos permitiría enfrentar los retos del cambio climático. Un cambio climático que sí, por un lado, es resultado de los ciclos normales de la naturaleza a través de milenios, pero, ojo, aquí acelerado, agravado, de manera exponencial, justamente en buena parte por culpa de la agricultura industrial. O sea, de estas industrias que hoy se quieren robar nuestros maíces. Son ellos los que han envenenado los suelos. Son ellos los que nos han hecho perder suelo fértil con sus tractores, con su maquinaria. Son ellos los que traen el agua del subsuelo, que es de todos y todas, y se la apropian. Porque ellos no usan el agua de lluvia que nosotros usamos el agua de temporal, no le estamos extrayendo a la naturaleza, nosotros estamos platicando con la naturaleza, dialogando con ella, intercambiando con ella, siendo uno con ella porque somos naturaleza nosotros mismos. Luego, la productividad del maíz, oigan, yo siembro una semillita y me da 200, 300, no sé, hasta 500 semillas. Y si hay 2 mazorcas en la planta, pues hasta 800, ¿no? Granos. Y no hay cereal
que tenga esa altísima productividad que tiene el maíz. Y luego, su valor como alimento cuando está en otras plantas, con otras plantas de la milpa. Platicábamos con Giovanni ahorita, no podemos pensar en el maíz solito. El maíz nunca se dio solo. Aún en estas huellas de las cuevas arqueológicas, encontramos que el maíz está asociado a otras plantas. Siempre se sembró en conjunto. ¿Por qué? Pues porque exactamente hubo dos líneas que se encontraron. Y esas líneas son el monocultivo y el policultivo. Las culturas que optamos por el policultivo somos culturas como las mesoamericanas o las incas, ¿no? Y eso tiene ventajas extraordinarias. Yo le preguntaba a Giovanni, oye, hermano, yo así de igualada, porque lo acabo de conocer, pero es que me encantó su plática, la verdad. Y yo le decía, oye, eso de que tiene tanta demanda la panoja de nitrógeno, ¿cómo se asocia con el momento en que tú sembraste el frijol en la milpa? Porque el frijol dota de nitrógeno a los suelos. Y me decía unas cosas maravillosas. Me decía que sí, pero que hay además como hongos, intercambios a nivel, digamos, pues, ¿qué diré?, biológico interno en los suelos que están ocurriendo, en que de pronto hay como una atracción del nitrógeno que está sembrado y se va metiendo directamente en la planta, y hay otras enzimas que ayudan para que se rompan, digamos, las barreras y entre directamente a toda la planta el nitrógeno que se va jalando del... Híjole, yo se los juro, en ese momento se me empieza a enchinar la piel y se me anuda la garganta y digo, caray, frente a esta complejidad de la naturaleza extraordinaria, ¿qué son esos maíces transgénicos? Resultado de la ingeniería genética. La verdad se los digo, es basura, y nos quieren engañar con eso. ¿Creen que somos idiotas? No somos idiotas, demostremos que no somos idiotas. Nos quieren cambiar nuestra alimentación de la milpa por ultraprocesados. Vean, entren a un Oxxo, o sea, de verdad qué vergüenza. Entra uno pensando, ¿qué puedo comprar aquí que sea un buen alimento sano para mí? No hay nada. O sea, allí se puede encontrar una bolsita de nueces con pasitas, ¿verdad? Cacahuate. Bueno, menos mal, caray. Pero todo lo demás es basura. Y esa basura llegó con el Tratado de Libre Comercio. Pero no me quiero saltar. Luego, hay maíces de ciclo largo y maíces de ciclo corto. Entonces, por ejemplo, ahorita en Coyuca de Benítez, llega el huracán, les tumban los maíces. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues sembramos maíces de ciclo corto. Entonces, los apoyamos ahí algunas comunidades desde la ciudad, en fin, se allegaron fondos para hacer milpas de regadío, que eran como milpas de traspatio, digamos, con maíces de ciclo corto, y lograron las milpas. O sea, en eso van a tener maíz, ¿no? De aquí a mayo ya van a tener maíz. Caray, qué planta extraordinaria, sinceramente. Bueno, y luego, viene así, me voy a saltar lo de los dioses ahorita, viene la cocina del maíz. O sea, fíjense, de la espiga se hace atole, con la espiga se hacen tortillas, ¿no? Con la espiga, entonces, luego las hojas las usamos para envolver quesos, otras cosas que vamos a llevar al mercado. Las vamos a usar para hacer los tamales de maíz nuevo o las corundas. La caña nos va a servir porque es dulce. El elote, o sea, el gilotito, pues nos lo comemos así porque ya es alimento. Pero luego viene el elote y entonces con el elote hacemos desde la botana, o sea, los esquites, hasta el pastel de elote de postre. O sea, todo lo que quieran, chile atoles, yo qué sé. Y luego viene la mazorca y la mazorca, pues al secarse, se puede moler nada más y entonces se encuentran estos excelentes pinoles que están aquí a la venta, y bueno, con los que se pueden hacer atoles, ojo, que suponemos que fueron como las primeras bebidas, ¿no? O sea,
Los rarámuris hacen una bebida de maíz, de palomitas de maíz molidas. Se llama esquiate. Pues debió ser uno de los primeros alimentos ya elaborados a partir de esas palomitas de Tiocintle y luego de esas palomitas de maíz. Y bueno, así nos vamos, pero llegamos a la nixtamalización. Y entonces esta mezcla de ponerse a cocer el maíz con una sustancia alcalina, la que permite otro trabajo extraordinario, y esta es otra aportación mesoamericana. Pasan montones de cosas cuando se nixtamaliza el maíz. En la Facultad de Química, no acaban de entender cómo es el asunto. No acaban de poder, digamos, estudiarlo cabalmente. ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa? Que se libera la niacina que no estaba biodisponible en el maíz. ¿Qué pasa? Que tenemos calcio porque obviamente la cal con la que cocemos nos da calcio. ¿Qué pasa con que se conservan mejor las tortillas? Porque la cal es un bactericida y eso permite que se alargue el tiempo de conservación. En fin, pasan tantas cosas ahí, es otro prodigio. Y luego, un efecto económico. Yo pongo a cocer 1 kilo de maíz y obtengo 1,5 kilos, porque una de las cuestiones es que cuando se está cociendo con la cal, se suelta el pericarpio, entra la humedad al grano, y entonces cuando yo hago mi masa, esa masa ya se me extendió. Entonces de mi kilo de maíz ya tengo 1,5 kilos y hasta más, porque si la cal es muy buena, logro mayores rendimientos. Imagínense lo que eso significó, por ejemplo, en la Cuenca de México. Para el crecimiento de esa cultura mexica, ¿no? Que empezó a agrandarse y que era una de las poblaciones mayores en tiempo de que llegaron los españoles, mayores en el mundo. Y eso se permite gracias a esta cultura de la milpa, a esta nixtamalización, a estos extraordinarios alimentos con los que se contaba, a este aprovechamiento integral de lo que daban los lagos, de lo que daba el pie del monte, de lo que daba lo que las personas cultivaban, recolectores, cazadores, agricultores, pescadores, todos en conjunto para alimentar a una de las mayores poblaciones del mundo conocido en ese entonces. Y bueno, ante todo este prodigio, pues caramba, el maíz es Dios, ¿no? Es Dios, es el que nos permite vivir. Y entonces yo hago deidades, ¿no? Las deidades que me dan los mantenimientos, la deidad del viento, Ejecatl, que trae las nubes, la deidad de Tlaloc que me da el agua, y traduzcan esto a todas las culturas y a todas las lenguas originarias de México, ¿no? A la lengua yumú, que es así como debe nombrarse a las personas de origen, digamos, antes otomí de esta zona, porque en otras zonas se autonombran como ñañús y así, ¿verdad?, en diferentes lugares. Y cada una con su sabiduría, y cada una con su conocimiento, y cada una con sus costumbres culinarias, y este es otro mundo que no se acaba jamás. Yo les juro, miren, empecé a trabajar en cocina tradicional mexicana en 1992. Es la hora que siempre, siempre, siempre encuentro algo más que se hace con maíz que yo no sabía que se hacía, ¿no? Entonces, es fantástico. Incluso así como estaban platicando, yo paso de aquí a Zaragoza, de aquí a Huamantla, de aquí a Tlaxcala, de aquí a Tlaxco, de aquí a donde yo quiera, y voy a encontrar otras cosas que no estaban, ¿no? O sea, un mundo extraordinario. Y entonces el ciclo de la milpa se convierte en el ciclo ceremonial por excelencia. Hablaba el maestro Cornelio del 2 de febrero, día de la bendición de las semillas. Bueno, cuando llegan los españoles, yo tengo mi religión, yo tengo mis dioses, o sea, yo tengo mi cultura completa, una cocina completa, un conocimiento matemático completo, un conocimiento astronómico completo, todo completo, no me faltaba nada, no me vinieron a traer nada, bueno, sí me trajeron, pero nada que me hiciera falta, pues, o sea, nada que me hiciera falta para desarrollar culturas tan extraordinarias como las que están a la vista en todos estos sitios arqueológicos y en las culturas actuales.
que esto es muy importante. Esos procesos de diversificación continua están presentes hoy en las parcelas. Hoy mismo, digamos, en este ciclo agrícola, se van a generar nuevas variedades de maíces. Es infinito, millones, dice el doctor Espinosa. Entonces, a lo largo, digo, ya, pues llegan ellos, pero yo necesito seguir con mis costumbres. Entonces, ¿qué hago? Uso su calendario y lo asocio con el mío, con el que yo ya tenía. El 2 de febrero, pues era cuando yo hacía todo mi ofrecimiento de las semillas a mis dioses. ¿Qué santo o qué celebración católica está ahí cerca? Pues la Virgen de la Candelaria, órale. El 2 de febrero bendecimos las semillas. Luego la petición de lluvia. ¿Qué está cerca? Pues era como por mayo. Pues el 3 de mayo, ahora el día de la Santa Cruz, yo hago mis ceremonias de petición de lluvia. Y luego el día de San Juan, que es San Juan Bautista, y está asociado con el agua. Es con Ixtlaloc, de acuerdo. Entonces, ese día yo hago una petición de lluvia y hago este atole especial que ofrezco de un color especial que religiosamente tiene un valor, el que sea rojo, etcétera, ¿no? Y así me voy con todo el ciclo hasta llegar a la ceremonia de Días de Muertos, que en realidad es una ceremonia de agradecimiento por la cosecha, pero también, ojo, de agradecimiento a nuestros antepasados, a nuestras antepasadas, porque nosotros sí reconocemos el valor de los que nos antecedieron. Sí reconocemos el valor de nuestros abuelos y de nuestras abuelas. Y el día que no reconozcamos esto, estaremos perdidos. Entonces ya no seremos nada, más que hojas al viento, perdidas completamente, y no nos podremos encontrar ya jamás. Entonces, el respeto a de dónde venimos, el respeto a nuestras raíces, el respeto a nuestros viejos, a nuestras viejas, el entender que saben, que no son unos ignorantes, que si llegamos hasta aquí es gracias a ellos, y que toda esta cultura de internet y estas maquinitas son efímeras y un día se van a acabar, pero que la base de la vida estuvo dada desde antes por ellos y por ellas, ¿no? Y bueno, todo este mundo está en riesgo. Sí, en riesgo, ¿por qué? Porque el maíz tiene su fortaleza, digamos, las maravillas del maíz son su fortaleza y son su debilidad. Fortaleza, pues porque es un mundo grandioso. Debilidad, porque se codicia esto, se codicia. Es tan grande que hay una gran codicia, ¿no? Entonces, allá en Estados Unidos, los indígenas, digamos, americanos, les enseñaron a cultivar el maíz. Y ellos lo que hicieron fue inmediatamente convertir ese maíz en mercancía. Y entonces hicieron los maíces que fueran todos parejitos, todos igualitos, para que yo llegue con mi máquina, los tumbe a todos al mismo tiempo, el mismo día, bla, 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 ¿no? O sea, fábrica. Ahí ya no hay vida, ahí ya no hay esa relación cultural, ahí ya no hay ese amor por lo que se está haciendo. Es una fábrica, así como las hacen de tuercas, da lo mismo, pues, ¿no? Y entonces le ponen una etiqueta y dicen, es mío, y yo te lo voy a vender, ¿no? Para que tú lo tengas, yo te lo vendo. Entonces llega la Revolución Verde en 1950, ¿no? Y empezamos a comprar maíces híbridos con sus paquetitos tecnológicos. Y todavía en este país le hacen honores a este señor que vino realmente a acabar con el cuadro, porque empezaron los monocultivos, se acabó la milpa, ¿no? Fue el primer gran golpe, y empezaron las pérdidas de biodiversidad de nuestros maíces, y empezó esta digamos, pues, ¿qué diré? Como, pues sí, darle un valor mayor a los maíces híbridos que a los propios, ¿no? Y eso ha sido un desastre. Pero y luego vienen y dan otro paso más estos señores, que es los maíces transgénicos.
O sea, yo lo que quiero es, digamos, solucionar los problemas para trabajar lo menos posible. Entonces, le voy a insertar una parte de un gen, de una bacteria, a la genética del maíz, y esa bacteria va a ser resistente a un herbicida, que es el glifosato, y entonces yo aviento el herbicida, se acaban todas las hierbas de alrededor, y entonces ya subo a todo dar, porque ya trabajo menos. Sí, nomás que aquí resulta que las hierbas de alrededor son nuestros frijoles, nuestros quelites, nuestras calabazas, etcétera, etcétera. Y que sin esas no se dan todos estos intercambios que estábamos platicando con Giovanni. Estos intercambios que enriquecen todo ese universo que está abajo. O sea, vemos una riqueza arriba, pero cuando vamos a los suelos, la riqueza es extraordinaria. Aquí Elena Khan sabe bien de eso. Entonces, quieren eso, pero sobre todo, ¿saben lo que quieren? Quieren contaminar nuestros maíces, acabar con todas las variedades y ser los únicos dueños de las semillas de la alimentación del mundo. Esa es su tirada. Eso es lo último que está ahí. Ese es el último propósito que tiene. Acabar con las semillas del mundo para imponer las suyas, ¿no? Es una actitud maligna, diría yo, ¿no? Para ellos este asunto del cambio climático y de que nos esté llevando el tren porque las sequías y que el temporal no nos da, se relamen, porque lo que están esperando es el momento en que ellos hagan en el laboratorio todo y nos lo avienten encima, y nosotros lo único que tengamos que hacer es trabajar como esclavos para comprarle el alimento, ¿no? Cuando nosotros podemos ser autosuficientes si nosotros sembramos lo nuestro, como aquí estaban hablando las compañeras del libro, sembrar lo propio para ser libres, para ser autónomos, para ser autosuficientes, para darnos de comer a nosotros mismos, para tener nuestros propios horarios, nuestra propia libertad, nuestra propia vida. Eso es lo que está en juego, ¿no? Es perder toda esta biodiversidad extraordinaria, que no hay una planta en el mundo cultivada que tenga esta diversidad que tienen los maíces nativos mexicanos. No hay, se los juro, no hay. No podemos permitir que se pierda. Se dijo aquí varias veces, lo dijo Giovanni varias veces, esa biodiversidad no puede perderse. ¿Por qué? Porque no hemos acabado ni acabaremos jamás de saber cuántas cosas encierra el maíz, cuántos secretos, cuántas posibilidades para mejorar los problemas de hambre en el mundo, para enfrentar el cambio climático, para mil de cosas. Entonces, ¿qué necesitamos? Una ciencia mexicana, una ciencia nacional, pero al mismo tiempo nacionalista, la que la Revolución Mexicana nos había dado y se fue perdiendo porque llegó el CIMIC y porque llegaron los extranjeros y porque fueron desplazando a los científicos mexicanos o los fueron haciendo a su modo. Demos gracias que estaba en Chapingo el maestro Hernández Xolocotzi. Demos gracias, porque él fue el que abrió los ojos a montones de generaciones de chapingueros ante la riqueza del maíz. Y de ahí se derivan todas estas generaciones de extraordinarios agrónomos de los que hablaba el doctor Alarcón en la primera plática, y que siguen trabajando en favor del campo mexicano junto con la gente en un trabajo colaborativo, no de extracción, sino de intercambio, ¿no? Y de buena fe, tratando de resolver los problemas y no de apoderarse del conocimiento para robárselo como hicieron con el maíz solotón, ¿no? Entonces, ante esta cosa es tan grande su codicia, que dicen, México decide soberanamente. Después de la pandemia, miren, nos dimos cuenta cabalmente de por qué había habido tantas muertes. Tantas muertes se dieron porque nos habíamos convertido en una sociedad enferma de obesidad,
de sobrepeso, de diabetes, de hipertensión, por comer porquerías ultraprocesadas. Porque habíamos cambiado nuestra dieta, porque habíamos cambiado una vez más oro por cuentas de vidrio. Nuestro oro era nuestra milpa y la cambiamos por basura, ¿no? Y nos enfermamos. Y entonces, no es que el COVID fuera tan grave para nosotros, sino que estuvo asociado con estas otras enfermedades. Y la gente estaba, pues ahora sí que como dicen, al perro flaco se le suben todas las pulgas, ¿no? Aquí a la persona enferma, pues se la llevó el COVID, pero fue por eso. Y entonces ya viene un gobierno que dice, oigan, aquí hay un problema de salud. Nos lo dijeron en las tardes Hugo López-Gatell 1000 veces. Ya no tomemos refrescos, ya no tomemos comida chatarra, eso nos está enfermando, nos está dañando. Y entonces hay un decreto que dice, no queremos maíz transgénico en la masa y la tortilla. Y no queremos estos herbicidas que también nos están matando, porque son cancerígenos y está probado, porque producen problemas hepáticos, problemas renales, problemas endocrinológicos, porque están en el agua, están en la tierra, están en los pozos del agua que tomamos, están en nuestros alimentos, están en toda parte. No queremos ese veneno más con nosotros. Y por habernos atrevido a decir eso, entonces nos avienta la caballería pesada y dice, no, nos vamos a un panel de controversia porque eso va contra nuestro tratado de libre comercio. Que nos digan en qué parte del tratado dice que nos obligamos a comer veneno. No hay una sola parte en el tratado que lo diga. Pero ellos dicen, no, es que están poniendo en riesgo la compra de nuestro maíz transgénico, porque ahora les vendemos miles de millones de toneladas. Decía el doctor Alarcón, es que somos deficitarios en maíz amarillo. Fíjense qué cosa casual. Nosotros comprábamos, vamos a poner ejemplo, no es los números exactos, 1000 toneladas antes de la firma del Tratado de Comercio de maíz amarillo a Estados Unidos. De repente empieza a subir la gráfica, sácale, y ya estamos en 17,000 millones de toneladas. ¿Qué pasó? ¿A dónde se fue ese maíz? Pues lo dijo el doctor Alarcón, 70% se fue a forraje, 30% se fue a ultraprocesados. Y a forraje de animales alimentados, ¿cómo? Pues son esas granjas porcinas que están envenenando la península de Yucatán. Son esos pollos bachoco, hacinados con un foco encima, poniendo huevos todo el santo día, esas pobres gallinas enfermas, a las que tienen que estar vacunando, a las que tienen que estarle dando cosas para que no se mueran, ¿no? Exprimiéndoles hasta la última gota, para darnos de comer qué cosa. Y entonces, ¿por qué tuvimos que comprar ese maíz? ¿Qué queremos comer los mexicanos? ¿Qué queremos comer las mexicanas? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Y qué queremos hacer? ¿A partir de qué queremos comer? Con las tierras que tenemos, con el agua que tenemos. ¿Cómo la queremos distribuir? ¿No? Y ahí entran las políticas públicas. Y ahí entramos nosotros como población a exigir. ¿Qué queremos? ¿A dónde queremos caminar? Queremos una sociedad sana. Queremos una sociedad que no esté enferma. Queremos no enfermedades degenerativas. Queremos ser como antes éramos, ¿no? Y queremos además que nuestro medio ambiente esté sano. Y queremos convivir en armonía. Y queremos tener precios justos, pero planteados en esta otra lógica, totalmente distinta, que no tiene que ver con la lógica mercantil. Y queremos que nuestro maíz, el maíz nativo, salga totalmente de ser una commodity que se le fija el precio en la bolsa de Chicago. Nuestro maíz no es una mercancía, no, nuestro maíz es diferente y no tiene equiparación con esa porquería de maíz que nos venden. Entonces tiene un valor agregado, y el valor agregado es que nutricionalmente vale más, pero el valor agregado es que es un patrimonio cultural y que nos pertenece. Y el valor ese agregado se lo damos nosotros, nosotras, no nos lo viene a imponer ningún tratado. Entonces en 2026
todas las voces diciendo, el maíz sale fuera del tratado. Si quieren seguir firmando tratados, que yo no querría firmar ninguno, pero si los quieren seguir firmando, porque ¿quién ha ganado con el tratado? Hay que pensarlo. Solo los que exportan tequila, que están haciendo un desastre, sembrando maguey tequileo por todos lados, son los que están exportando frambuesitas, que la verdad a nosotros no sirven para nada, que están exportando cerveza, tomando toda el agua de nuestra tierra para hacerla, en fin, no, nos están esquilmando, pues, como siempre, nos están tomando el pelo. ¿Y quiénes ganan eso? Pues unos cuantos millonarios, ¿no? Esos son los que quieren defender el tratado. Entonces, si quieren seguir en el tratado, pues órale, pero el maíz no, ¿no? El maíz no se toca, el maíz sale para afuera. Y esa fue nuestra demanda en el año 2000, a unos años de la firma del Tratado de Libre Comercio, cuando ya habíamos visto todos los brutales impactos en el campo mexicano, la cantidad de desempleo, la pérdida de biodiversidad, etcétera, etcétera. Dijimos no al maíz en el Tratado de Libre Comercio, y por eso se hizo todo un movimiento. El campo no aguanta más, y de ahí venimos, de ahí viene la campaña nacional de Sin Maíz no hay país. Ahí estuvimos en esas marchas primeras, donde ya nos habíamos dado cuenta de que eso no podía funcionar. Y lo dijimos desde antes de la firma en 1994. Así que maíz fuera del tratado. Nuestro maíz es aparte, es diferente, es otra cosa, es nuestro principal alimento.